al estilo chino, los chinos siempre aplauden cuando son aplaudidos porque es una forma de agradecer. Y me voy a permitir ponerme de pie, a lo mejor a los señores vicepresidentes, si nos acompañan de aquel lado, creo que será mucho más cómodo. Porque bueno, esencialmente lo que hemos preparado para el día de hoy es sobre todo una serie de láminas que tienen el objetivo de plantear una visión sobre qué podemos hacer desde México con China. Hacer negocios desde China con México es tan difícil como lo contrario. Nosotros no tenemos realmente una presencia importante en aquella región del mundo y en China, cuando hablamos de México, ellos sienten que están hablando con una cultura antigua, añosa, con gente que tiene valores a lo mejor muy similares, pero realmente no saben ni siquiera bien dónde estamos ubicados. Así que bueno, hoy lo intentamos de este lado del mundo, pero vaya desde ya la invitación a que se acerquen a China con una nueva mirada, con una nueva intención de sí hacerla ya, de sí pensar en China como una plataforma de expansión y de un futuro luminoso para los negocios en México. Con esa filosofía, con esa intención, me permito presentarles a ustedes, en primer lugar, cómo es Hong Kong, por qué Hong Kong y por qué hablar de él ahora en relación con China y con el resto de Asia y qué podemos hacer desde México. Bueno, como ustedes saben, Hong Kong es pues un lugar que ha crecido enormemente, no solamente a últimas fechas como lo ha hecho la República Popular China en su conjunto, sino que tiene más o menos 150 años en un proceso continuo de creación. Hong Kong se inventa y se reinventa y es hoy por hoy un lugar donde pues uno puede disfrutar no solamente de una sofisticación muy alta en el nivel de la oferta de toda clase de servicios, sino también pues de una conformación geográfica sumamente atractiva al ojo. Así es como se conoce Hong Kong, como un hub logístico, comercial y financiero que tiene un punto alto en el contexto asiático. Fue un enclave bajo el poder inglés desde 1842 hasta 1997, año en el que regresa a ser parte de la República Popular China nuevamente. Y Hong Kong, bueno, no solamente ha sido una economía pujante y creciente, sino también un modelo que influye al resto de los países. Lo que Hong Kong va haciendo lo copia Singapur, luego lo copia Indonesia, luego lo copia Malasia, y lo que Japón hace, bueno, pues repercute en Hong Kong y al revés. Después, pues Japón se siente rebasado y pone un aeropuerto en copia de Hong Kong. Al final ya no se supo cuál fue primero, ¿verdad? Y todos estos modelos de desarrollo comercial y desarrollo de la estructura económica va influyendo a la región de más alto crecimiento en el mundo. Es un momento político crucial el que está pasando hoy Hong Kong. Está creando un nuevo sistema político. Inicialmente la elección del presidente del Poder Ejecutivo corre a cargo de un comité y hoy se está hablando del sufragio universal por primera vez en un país que está bajo el dominio comunista. Eso de verdad va a tener una repercusión muy amplia. Como digo, no solamente para China, sino para toda Asia. El mundo entero está observando muy de cerca cómo se está creando esta nueva fórmula para Hong Kong. Así es como se venden ellos. Ellos a sí mismos se ven así. La economía más libre del mundo es una economía orientada esencialmente a los servicios. Los servicios agregan valor y por eso ellos dicen que su PIB pues depende del 90% de estos servicios. Es el segundo recipiente, ¿no? Economía que recibe inversión extranjera directa en Asia, después de mainland, después de la China continental, pero es la tercera fuente de inversión extranjera directa. Esto es súper interesante. ¿Qué quiere decir? Que en realidad Hong Kong es un intermediario inbound, outbound respecto de lo que pasa en el continente.
Estas son las palabras de Carrie Lam. Por ahí, si googlean, van a encontrar que Carrie Lam es o la primer ministro o la secretaria de administración. En realidad es la segunda de a bordo y es una especie de vicepresidenta que maneja toda la economía hongkonesa. Ella sigue pensando que esta fórmula, que es bajo la cual se controla o digamos se regula la relación entre China comunista y China capitalista, que es Hong Kong, es una fórmula de un país, dos sistemas, y está basado en un alto grado de autonomía relativa, está basado en el pueblo hongkonés gobernando Hong Kong, está basado en un sistema capitalista que no ha cambiado, realmente las reglas de operación del sistema no se han modificado. El sistema legal está basado en el derecho común, ¿no?, que es la base inglesa. El poder judicial es independiente completamente del poder ejecutivo. Hay un libre flujo de capitales y también Hong Kong tiene su propia moneda. E incluso les voy a mostrar cómo en Hong Kong ustedes van a encontrar que un dólar hongkonés puede ser emitido por 3 diferentes tipos de bancos. Ese es el nivel de libertad que puede uno encontrar en Hong Kong, y uno va a un cajero y puede obtener divisas en 7 distintas monedas de la región. Un sistema simple. El ISR es de 16.5%, el impuesto al salario es del 15%, no hay impuesto sobre las herencias, no hay impuestos sobre los aumentos de los capitales, no hay IVA y se abolió toda clase de impuestos para la importación de los vinos, de toda clase de bebidas espirituosas y vinos. Hay un libre flujo de información y prensa libre, esto es muy importante en el contexto que ya mencioné, y es una economía que se considera a sí misma abierta y competitiva, de acuerdo con el US Heritage Foundation, y esto lo dice Carrie Lam. ¿Por qué es el segundo lugar más fácil para hacer negocios según el Banco Mundial? Porque es una economía transparente y que es amistosa, se dice, ¿no?, para el tema de los negocios. Se usa el inglés ampliamente, eso es cierto. Eso es cierto. O sea, a lo mejor en la calle, si ustedes quieren comunicarse con un taxista, les va a costar un poco de trabajo. Pero en cualquier punto donde ustedes vayan a intentar hacer cualquier tipo de negociación, van a encontrar sin duda alguien que hable perfectamente inglés y que puedan ustedes tener de manera fluida un intercambio. El tema de la logística y del transporte y el desarrollo de la infraestructura en este tema es verdaderamente notable en esta región del mundo. Hasta hace muy poco tiempo, Hong Kong fue el puerto más importante del mundo que movía la mayor cantidad de carga. Hoy es el tercero. Ha sido superado por Shanghái y por Singapur, pero no se ha quedado atrás. Eso no quiere decir que Hong Kong no esté creciendo. Lo que quiere decir es que los otros han crecido también de manera muy acelerada, copiando en mucho las estrategias, la técnica y el desarrollo, digamos, de la ciencia, de la logística, de acuerdo con lo que Hong Kong ha ido convidando al mundo. Hablando de los servicios financieros y qué es lo que Hong Kong significa en términos de su capacidad de intermediación, es muy notable saber que el stock market, ¿no?, la bolsa de valores de Hong Kong, está ligada completamente a la bolsa de valores china, de forma que una empresa que se lista en la bolsa de valores de Shanghái automáticamente está en Hong Kong. Al revés no. Y de lo que se trata es de darle certidumbre a este manejo del mercado financiero. Entonces, Hong Kong cumple en muchos sentidos este papel de dar legalidad, de dar estructura a las operaciones financieras hacia adentro y hacia afuera de China. Bueno, hablábamos también de que ellos están construyendo sus fortalezas
a partir de ofrecer servicios, y una de ellas es poner el acento de manera muy importante. Hay programas en donde se usan una gran cantidad de recursos para promover tanto la innovación como la tecnología. Están ustedes muy invitados a visitar, por ejemplo, estos lugares en donde esencialmente lo que se trata es de promover que las empresas trabajen para bajar el conocimiento tecnológico hacia la aplicación a un negocio concreto, y esto lo hacen en colaboración con los centros de investigación, no solamente de Hong Kong, sino de la región completa, incluido Mainland, por supuesto. Y también, de manera muy interesante, muchas de las empresas que están dispuestas a meterse a este negocio, bueno, pues reciben subsidios y reciben impulso muy importante, créditos a plazos muy largos o plazos de gracia que son muy interesantes. Y para los jóvenes incluso hay un programa para todos aquellos menores de 35 años que quieren meterse a hacer este tipo de negocios. Hay incluso una serie de tasas preferentes y no distingue al país de origen. Es decir, nosotros como mexicanos, los jóvenes que están aquí, que tengan interés, que tengan en la mente buscar un negocio en el ámbito de la innovación o la tecnología, son muy bienvenidos a Hong Kong, y después de 3 años de establecido su empresa pueden beneficiarse de una serie de acuerdos que se tienen con Mainland que les puede abrir de manera muy, muy efectiva las puertas de un mercado muy, muy importante en el mundo. Hablando, por ejemplo, de cómo está el tema del gasto en infraestructura, bueno, pues aquí les tengo algunas cifras. En este momento los proyectos son de verdad muy, muy impresionante ver cuando se han realizado. Más o menos cada 2 años he tenido la oportunidad de estar en los congresos donde se habla de cómo se va a desarrollar un nuevo proyecto, los nuevos programas. Y bueno, pues regresa uno a Hong Kong y pues ahí está el puente, y ahí está el aeropuerto, y ahí está la nueva línea del metro, y ahí está el nuevo tren que conecta con el aeropuerto de una manera hipereficiente. Ahora lo que se está planteando, esta es información del mes de junio de 2014, acabo de estar allá recibiendo los trastes, digamos, en mi nuevo papel como representante de Hong Kong. Y bueno, pues Carrie Lam nos comparte que van a construir un puente, así como está ahí dibujado, ¿verdad? No existe todavía, pero esos son, digamos, los elementos en que se inspiran. Esta es la presentación de ella, de hecho, es directamente una cita de lo que ella nos compartió. Y bueno, ustedes pueden ver ahí que el plan es tener un puente que vaya hasta la isla de Macao. Eso va a significar que pues van a estar en tiempo real, ¿verdad? Hoy por hoy, más o menos 2 horas toma el ferry a Macao. Y después de que haya este puente, pues yo calculo que deberá ser 30, 35 minutos a lo largo del mar, en donde uno podrá ir en el auto viendo a ambos lados, ¿no? El mar abierto. Una chinampa, exactamente. ¿No? Bien, hablando de qué significa Hong Kong para la internacionalización del renminbi, es algo también muy interesante estar observando. Ha habido muchos países que han firmado acuerdos de libre convertibilidad con China Mainland. Cuando el presidente Peña fue en su primer viaje como presidente a China, fue a un foro en la isla de Hainan, en yo digo un pueblo, ¿verdad? Pero pues bueno, hagan de cuenta Cancuncito, ¿no? Se llama Boao. Y allí en Boao firmó un acuerdo con la señora primera ministro de Australia, y el motivo de ese acuerdo era acordar la libre convertibilidad entre el dólar australiano y el renminbi. Cuando empezamos a revisar cuáles habían sido las economías en Latinoamérica, hay solo una que ha firmado ese acuerdo, que es Brasil. Y cuando uno empieza a buscar un poquito más atrás, pues se encuentra con que esos intercambios de divisas están basados en intercambios de mercaderías. ¿Cuáles son esas? Bueno, esencialmente el interés en Australia es iron ore, ¿no? Que es el hierro. En el caso de Brasil son minerales, pero fundamentalmente el hierro, que es un insumo importantísimo para el acero. Y entonces empieza uno a entender por qué hay esta vinculación que se está haciendo cada vez más intensa entre las economías del mundo y China.
¿Y qué papel juega Hong Kong en todo esto? Bueno, pues es fundamental, porque para compensar divisas hay que estar en el mercado de las divisas. Y ese mercado de divisas entra y sale por Hong Kong. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es así? Bueno, pues porque en Mainland hay control de cambios. Una persona moral o física no puede tener de suyo una cuenta en el banco denominada en otra moneda que no sea el renminbi, a menos que tenga autorización de funcionar como trader. Y por eso siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno hace negocio en China, porque muchas veces uno está hablando con el trader, el que representa a una empresa que manufactura, el que tiene la información sobre algo que quiere comprar o vender en el mundo, pero que no es realmente quien la manufactura. Entonces, ¿cómo se puede comprometer a un tiempo de entrega? ¿Cómo se puede comprometer a una cierta calidad? Ese es el punto, y por eso hay estas historias, y también nos hemos encontrado mucho con esta deformación que hay, sobre todo en México, de que lo que viene de China es malo, es chafa, es sí, muy barato, pero se desbarata. Y hay una serie de cosas que creo que es muy interesante revisar si uno de verdad hace la tarea de investigar el mercado. En el caso concreto de lo que está pasando con la moneda, uno puede entender por qué cuando uno va a China Mainland, tiene uno una serie de dificultades. Los chinos quieren hacer el negocio y a todo te dicen que sí. Si tú les empiezas a regatear y en vez de pagar 1,000 quieres pagar 100, el chino te va a decir que sí. Lo que nunca te va a decir es todo lo que va a tener que sacrificar en la calidad para poder surtirte a 100 en vez de a 1,000. Todas estas situaciones pasan por una serie de formas de pensamiento, de formas culturales, pero también por una serie de normas o de restricciones del mercado que se han tratado de romper o de vencer, buscando que se profesionalice el comercio exterior. Hong Kong ha sido sin duda este bastión, esta punta de lanza sobre la cual China entera se monta para poder llegar al mundo. Así es como me gustaría que ustedes pudieran compartir conmigo esta visión de lo que es Hong Kong para Mainland. En el caso decíamos del renminbi, cuando hablamos de que hay una cantidad muy importante de dinero que está depositado en Hong Kong, denominado en renminbi, pero que no circula en Hong Kong, la siguiente pregunta es, ¿a dónde va ese dinero? ¿Cómo se compensa? Esa es una pregunta interesantísima e importantísima que tiene a Hong Kong trabajando de manera permanente en la regulación de su mercado financiero. Por eso el mercado financiero de Hong Kong, al mismo tiempo que es muy regulado, es uno de los más que funcionan como reloj. Es absolutamente certero, pues es un mercado que da mucha certidumbre, no hay sorpresas, la gente siempre sabe a lo que le está tirando y ustedes cuando van a abrir una cuenta o cuando van a hacer una operación, siempre tienen toda la información a la mano. Es notable pues ver cómo hay esta apertura en la cantidad de información que va uno a recibir cuando uno empieza a hacer cualquier negociación o cualquier transacción denominada en una moneda hongkonesa o china. Bueno, aquí ella nos platicaba de cómo piensan expandir sus líneas ferroviarias. Se los muestro porque me gustaría muchísimo hacer una cita con ustedes, a lo mejor en 2 o 3 años, y revisar si realmente eso se construyó, si se llevó a buen puerto. Yo casi les puedo asegurar que así será. Estamos hablando de que, esta está repetida, estamos hablando de que están construyendo ciudades completas sobre el mar y por eso tienen que expandir su capacidad de conectividad. Hay muy pocos autos que circulan en Hong Kong, la mayoría de la gente lo hace a través de estos medios colectivos o en ferry o así. Y el desarrollo de las nuevas zonas habitacionales está basado también en la construcción de esta infraestructura. Esto, por ejemplo, puede dar una idea de lo que significa irle ganando terreno al mar. Así se construyó su aeropuerto, que es famoso y está calificado como uno de los mejores del mundo, pero además es el aeropuerto más grande en el manejo de carga, eso sí está muy claro.
hasta el día de hoy. Y bueno, pues les quiero platicar que uno llega, para los que seguramente ya fueron, les sonará familiar, pero para los que no, pues los invito a que alguna vez observen cuánto tiempo tardan entre bajar del avión y recoger su maleta, y cuánto tiempo tardan entre recoger su maleta y llegar a su destino. Ustedes llegan al aeropuerto de Hong Kong y cuando toman un trenecito que los lleva a la estación donde se recoge la maleta siempre lo está esperando a uno nunca la espera. Siempre está ahí. A mí nunca se me ha perdido una maleta en Hong Kong, ni he llegado tarde. Yo no sé cómo le harán, pero de verdad es extraordinario cómo eso sucede. Uno sale de ahí, tal vez camina unos 10 minutos, te subes al tren, el tren para llegar a Central, pues yo creo que se tarda más o menos unos 30 minutos, Amada. 30 minutos, y de ahí a Wan Chai, ¿cuánto te gusta? ¿10 minutos? Máximo. Bueno, a mí me ha tocado de bajarme del avión a poner mi oreja en la almohada más o menos 1 hora. Eso habla de la eficiencia con que funcionan estos sistemas. Es extraordinario. Bueno, ¿dónde están ellos construyendo sus fortalezas? Bueno, pues están construyendo sus fortalezas sobre el desarrollo de propuestas culturales. El mercado número 1 de arte en Asia está en Hong Kong. Y entonces han desarrollado una sofisticación impresionante para el manejo de piezas de arte. Y eso pues lo venden como un valor que le agregan a la oferta. Y claro, pues es un mercado que maneja cantidades importantes de dinero, y por eso también traer o llevar o hacer transacciones en cualquier divisa, pues todo eso es muy atractivo. Y cuando se suman todas esas bondades, pues tenemos el desarrollo de estos mercados de la noche a la mañana, casi les podría decir. En los últimos 10 años, Hong Kong está convertido en este hub para el arte. Bueno, información sobre cómo está Hong Kong en su economía. 2.5% de crecimiento anual no es tanto comparado con cómo crecen el resto de las economías y uno de la región, o por lo menos mainland. Y uno se pregunta por qué. Es muy interesante revisar algunos de los porqués. Les voy a dar cifras más adelante y a ver si podemos concluir cuáles son esas motivaciones. La inflación es más o menos parecida a la nuestra. Ronda en los órdenes del 3.7, 3.9, 4%. En general, los precios al consumidor se comportan un poquito más altos que los precios al productor, pero no mucho, no mucho. De forma que producir en Hong Kong es realmente caro. ¿Qué es lo que pasa con las empresas hongkonesas o lo que se dice hecho en Hong Kong? En realidad está hecho fuera de Hong Kong, pero está bajo el control, bajo la supervisión, bajo el diseño de una empresa hongkonesa. Como centro regional, tiene una serie de atractivos. Se vende a sí mismo como un centro donde se pueden tener servicios que te pueden hacer sumamente competitivo y rápido. El asunto de just in time es un tema que ellos venden como digamos su mejor oferta en el ámbito del manejo de carga para la manufactura. Hablando, por ejemplo, del manejo de las divisas o del manejo del mercado financiero, bueno, pues ese es el discurso que ellos venden. Así es como se venden, ¿no? Y tenemos, además, infraestructura muy ambiciosa para hacer la promoción del comercio. Este es el caso de este centro de convenciones que es propiedad del Hong Kong Trade Development Council, a quien su servidora representa. Tiene, bueno, esta estructura que se ve ahí, pero todo lo que ven atrás, aquí no tengo cómo señalar, pero digamos, todo lo que se ve atrás, esos edificios, ahí está la inteligencia de mercado, la inteligencia comercial que genera esa conectividad. Cuando decimos, quiero encontrar un buen socio, quiero que me encuentres un proveedor, quiero saber si mi proveedor está donde dice,
Quiero saber cómo puedo hacer un contrato y tenerlo cubierto. Quiero contratar un seguro. Quiero estar seguro. Bueno, todas esas preguntas se contestan en la parte de atrás de esa estructura. Hay más de 1,000 personas trabajando en TDC, dedicados exclusivamente a contestar estas preguntas para los empresarios. La mayoría de los servicios que da TDC son gratuitos. Eso es muy importante que todos nosotros lo conozcamos. Acabo de estar allá un mes, como digo yo, recibiendo los trastes. Y para mí fue muy interesante saber que alguna vez como usuaria del TDC recibí información. Yo decía, bueno, es que soy muy amiga de la señora Acevedo, pero no es eso. En realidad es que hay muchísimos recursos que tiene TDC porque lo que quiere es seguir siendo esta economía que otorga servicios y que la gente entre y salga por Hong Kong. Entonces, bueno, pues eso significa que cualquier cosa que tú quieras hacer allá vas a encontrar una serie de valores agregados a simplemente una información que va y viene o a simplemente una participación en una feria. Por ejemplo, hay mexicanos que han participado durante los últimos 2 años en la Feria del Vino. Y todos los vinos mexicanos que se han expuesto en la feria están en la página del TDC que se llama www.hktdc.com. Esta plataforma ha ganado el premio Guinness como la más consultada del planeta. Entonces, si tú vas y pones tu vino, levantas tu stand y te vas, de todas maneras ahí queda la oferta circulando. Yo hice el experimento, me metí, pedí un vino mexicano y a los 2 minutos exactamente recibí un correo en donde me dicen, ¿quieres contactarlo? Te ayudamos. Entonces dije sí, puse mis datos y exactamente en 15 minutos estaba yo recibiendo el correo del proveedor mexicano. Saber esto, conocer esto, me lleva a invitarlos a que consideren también a todas estas ferias cuya información tengo aquí sobre la mesa y que los invito a que pasen y si quieren llevarse alguno de estos materiales o que nos visiten en la oficina en México, consideren ustedes las ferias de Hong Kong no solamente como un lugar para ir a comprar, sino también para ir a vender. Conocer a sus competidores, híjole, tiene un valor incalculable. Incluso si solamente van a eso, como se dice, a meter el pie, la puntita del pie para tocar el agua, vale la pena. Vale muchísimo la pena. Hong Kong se vende como eso. Aquí en el centro se ve Asia's CBD. Se vende como el Central Business District. Y para eso ofrece esto que en TDC llamamos el 8+4, la fórmula 8+4. Estos servicios que están en el centro son los temas más importantes sobre los cuales en este momento se está trabajando para crear plataformas de intercambio, seminarios, reuniones de alto nivel, congresos, exposiciones que logran conjuntar y que logran reunir a miles de jugadores de Asia, de Europa, de América. Revisemos de manera muy rápida. Tenemos, por ejemplo, esta parte donde se habla de inversión. Está el Asian Financial Forum. En vez de hacer reuniones de matchmaking, lo que se hace es propiamente una actividad de fundraising, o sea, de traer o de buscar fondos. Entonces la gente llega con sus proyectos y están sentados los banqueros y pásele joven. En la última versión del AFF tuvimos más o menos cifras de entre 500 y 600 millones de dólares que en esas sesiones que duran más o menos 3 o 4 días se generaron en estos intercambios, para darles un ejemplo de lo que puede suceder en este tipo de reuniones. Hablando de logística y temas marítimos y de facilitación, hay
sesiones muy interesantes. Aquí hay información sobre eso para quien quiera tener acceso a ella o asistir al evento. Muy bienvenidos. Quiero decirles que gracias a que ustedes nos han llenado estas hojitas que por ahí les repartimos, podemos mandarles información o invitación directa para que ustedes asistan a estos lugares. Y TEDx está tan interesado en que los mexicanos reaccionemos, que da una serie de incentivos, da una serie de promociones que son, pues en algunos casos no tan significativas en términos de dinero, pero sí significativas en términos de ser tratados como un VIP cuando llegas a Hong Kong, y eso siempre es muy agradable. En algunos otros casos, en tratándose de algunas ferias o de algunos eventos en donde tenemos una participación de empresarios mexicanos menor, bueno, pues obviamente la oferta de incentivos crece, ¿no? Y pues vaya mi invitación a los vicepresidentes de CAREM para que si alguno de ellos o nuestro presidente quiere asistir, bueno, puede ir como un invitado VIP, y en ese caso, pues todos los gastos corren a cargo del gobierno de Hong Kong. En el caso de que ustedes quisieran, por ejemplo, organizar una misión dentro de sus asociaciones locales, si tenemos una misión que tenga por lo menos a 10 miembros, el que es el líder de esa misión puede obtener también este trato VIP, en donde se le ofrece un boleto de avión y se le ofrece los gastos de hotel, totalmente corriendo a cargo del gobierno de Hong Kong. Les platico de esto porque creo que es muy importante que entendamos que hay un verdadero interés de ellos por acercarse a nosotros. Una de las cosas que me pareció sumamente interesante ahora que estuve allá es descubrir que en América Latina solamente tienen 3 oficinas: en Brasil, en Perú y en México. Ahí está su target. Pero los mexicanos no hemos reaccionado tanto. Hace 25 años hay una oficina de Hong Kong Trade Development Council en México. Y me da, de verdad, curiosidad por saber siempre, oigan, ¿ustedes han sabido de que existe esta oficina? Y con mucha frecuencia me encuentro en los últimos meses en que he estado en esta digamos, en pláticas y en este proceso para ser seleccionada como representante, de encontrarme que muchos de mis amigos, queridos expertos en el tema de China o del comercio internacional, no habían tenido contacto con esta oficina, con esta institución que tiene tantos recursos tan valiosos. Así que, pues yo creo que es el momento de acercarse, es el momento de buscar utilizar estos mecanismos y de que elevemos el nivel de visibilidad que podemos tener como participantes, como líderes en estas reuniones, que creo que vale muchísimo la pena. Cuando yo fui estudiante de economía, ya no voy a decir cuántos años porque me echo de cabeza, nunca me imaginé que alguna vez yo iba a decir que pues los países centrales del mundo que están en decadencia o que han dejado de crecer o que están en crisis o cosas parecidas, tantas cosas que uno escucha, que de pronto me he sorprendido diciendo cosas de este tipo. Nunca pensé que íbamos a ver a lo que hoy llamamos las economías emergentes como los motores del crecimiento del mundo. Y en esa lista de motores está México. En esa lista de motores está China. En esa lista de motores está 4.500 millones de almas, más o menos, que es la población que vive en Asia. Entonces, nuestra vinculación tiene que ser una cosa que construyamos de aquí en adelante. Obviamente no la teníamos en la mira porque pues estamos ligados con la economía más importante del mundo, que teníamos que ir a hacer hasta allá, ¿verdad? ¿Qué anda haciendo usted, compadre? Pues no sé, vine porque me dieron un incentivo de Hong Kong, pero hoy creo que tenemos que cambiar, hacer un pequeño giro en nuestra mirada y buscar en Asia cosas que a lo mejor no habíamos pensado antes que pudieran existir en esta región. Una de las cosas más interesantes que me ha sucedido al platicar con los hongkoneses es que ellos ven a México no como una economía emergente. Fíjense qué curioso. Eso me llama mucho la atención.
digo, quitando a los expertos y aquellos que se dedican a hacer calificación de las economías y que están pendientes de estar haciendo análisis sesudos, quitando a todos ellos, cuando uno habla con los empresarios, como nosotros, como todos nosotros, llama mucho la atención que ellos detectan a México como una extensión del mercado norteamericano a partir del NAFTA. Entonces, bueno, pues si ustedes están ligados a Estados Unidos, ¿cuál puede ser el interés de venir a Asia? Y es la misma pregunta que nosotros nos hacemos. Estamos muy acostumbrados tal vez a hacer negocios en inglés, a la cultura americana. Estamos también muy acostumbrados a que vengan a comprarnos. Poco sabemos ir a vender. Y creo que eso va a tener que cambiar, no solamente para los mexicanos, sino también para muchos otros jugadores que estamos en estas economías emergentes. Cuando platico con otros latinoamericanos, creo que tenemos unas similitudes enormes en nuestra visión sobre Asia, pero cuando tú hablas con los asiáticos respecto de América Latina, te encuentras que hay una serie de formas de pensamiento que están igualmente alineadas de que yo a qué voy a hacer América Latina. Quienes han venido de pioneros o quienes han ido de pioneros han hecho excelentes negocios, no buenos, excelentes negocios. Y uno diría, bueno, ¿y ese momento ya pasó? Yo creo que no. Yo creo que es el momento de considerar a Asia como un destino no solamente importante, sino viable para hacer negocios de largo alcance. Los otros 4, bueno, estamos hablando de temas de propiedad intelectual, diseño y marketing. Tienen una serie de instrumentos importantísimos, interesantísimos para el marketeo. Y ahí sí les insisto, no solamente es a Mainland, también es al resto de Asia. Cuando se hizo el traslado de Hong Kong hacia la República Popular China, empezaron una serie de negociaciones que han concluido más o menos en el 2007, por ahí. Uno de los grandes momentos se dio en el 2003, en donde se generó una serie de instrumentos en lo que se llamó el Closer Economic Partnership Arrangement. No se llama treaty porque es entre dos países que se supone que son el mismo país, ¿verdad? Por eso se llama, es un arreglo. Aquí vamos a arreglarnos. Y entonces a partir de enero de 2014, de todas esas negociaciones que pasaron por el 2007, el 2003, 2007, 2013, llegaron a concluir que todos los productos que tengan, es que no tengo aquí un señalizador, pero dice ahí, más o menos a la mitad del texto, que todos los productos que tengan origen hongkonés pueden ser importados dentro de China libres de aranceles. Y les tengo noticias. Para que un producto se considere de origen hongkonés, no necesita ser producido en Hong Kong. A ver, ¿cómo está eso? Barajémela más despacio. Vayan allí. cepa.hktc.com para todo el que tenga interés de entenderle bien cómo está ese deal. Esencialmente de lo que se está hablando es de programas de inversión o de facilitación de la inversión hacia Mainland y fuera de Mainland para integrar a la región que se llama del río Perla, el delta del río Perla. Y entonces, bueno, pues tenemos allí una serie de análisis de los impactos de CEPA que vale muchísimo la pena revisar, y también tenemos una serie de instrumentos como, les estaba yo hablando de las empresas para jóvenes, y aquí le hablo aquí al joven a mi derecha, doctor. Y si tú tienes 3 años funcionando en Hong Kong, generando empleos en Hong Kong, pagando impuestos en Hong Kong, 16% sobre el ISR, automáticamente tu producto es hongkonés y puede entrar a Mainland duty free, aunque lo produzcas en Juárez.
Interesante, ¿no? Algunos datos económicos, bueno, de qué tamaño es la economía, y tenemos unos datos. Esta presentación seguramente se les circulará. Pero bueno, estamos hablando de más o menos $37,900 per cápita. Eso es una economía más o menos, está como en el 20º lugar, ¿no? De tamaño de economía. 7 millones de habitantes, 50 millones de turistas al año visitan Hong Kong. Este es México. Nuestro per cápita 10,400. Esto es lo que yo les fui a platicar de México. Aquí se los comparto. Cada año hay que ir a una reunión donde están todos los directores de Hong Kong Trade del mundo y se preguntan, ¿cuál puede ser el interés de México? Y esto fue lo que yo les propuse. Y a la respuesta a esto fue que el 14 de agosto viene el más alto jefe de la operación de Overseas a México. Están todos invitados. Les vamos a mandar a vuelta de correo la invitación a que participen en esta reunión. Viene acompañado de la Federación de Innovación y Tecnología y Manufactura de Hong Kong. Así que para todo aquel que tenga interés, acérquese a nosotros. Le dijimos que bueno, pues tuvimos un bache, pero que ahí vamos y que vamos creciendo y que nos vamos a reponer, que las actividades primarias, bueno, pues son las que casi siempre sufren junto con la industria de manera más importante cuando hablamos de paro o de una baja en la tasa de crecimiento económico, pero los servicios, siempre nuestros servicios se mantienen, nos ayudan. ¿Qué es eso? Pues el comercio, pues la logística, pues los servicios financieros, educativos, etcétera, etcétera, y eso nos mantiene a flote. Cuando yo puse esta lámina, los hongkoneses pararon las orejas. Y dijeron, oiga, nos gustaría mucho ir a hablar con los banqueros, con la gente que hace logística, con la gente que vende cosas y compra cosas, los traders. Le dije, pues véngase, pues vamos. Y ya me tomó la palabra y ahí viene el 14 de agosto. Por cierto, lo acaban de nombrar. Es muy importante ahora empezar a hacer relaciones, porque toda la estructura que tenía el TDC está cambiando a partir de este septiembre, y a la persona que va a tomar la cabeza de la operación de Overseas es quien viene a la cabeza de esta misión, así que creo que será muy importante. Les platiqué de las reformas estructurales, por supuesto, y les dije que bueno, las principales están allí: el sector financiero, la parte fiscal, el asunto de la competencia económica, etcétera, etcétera. Les platiqué de dónde están nuestros intereses y ¿qué creen? Vean ustedes Asia. Nada. Entonces, bueno, pues nos pusimos a hablar del TPP, ¿verdad? Porque es el tema de moda. ¿Pero qué creen? En el TPP no está ni China ni Hong Kong. Y peor se las contaré. En la visión asiática el TPP no está avanzando. Y yo creo que si nos ponemos a hacer una evaluación clara, yo creo que el TPP tiene todavía mucho que avanzar. Entonces, vamos a esperar al TPP para ir a Asia. Pregunta para la mesa, pregunta para nosotros como empresarios. Yo creo que no se requiere. Yo creo que podemos ir y podemos de manera muy pragmática, como son las visiones asiáticas, intentar hacerlo y hacerlo bien. Esta es nuestra balanza comercial con China y este es el principal motivo de disenso, de fricción. No, qué barbaridad, pero es que los chinos, cómo nos mandan cosas y no nos compran nada, ¿no? Ahí está, muy bien, o muy mal. Pero cuando analizamos las cifras resulta que entre el 80 y el 85% de las importaciones son bienes intermedios, maquinaria, equipo, ¿no? Insumos.
¿Y a dónde van? Estoy hablando de la importación definitiva, ¿eh? Aquí no está la importación temporal. De hecho, tenemos un problema con la estadística y es un tema que me gustaría plantearle aquí a mi vicepresidente, porque la importación temporal no distingue el país de origen, distingue la fracción arancelaria, pero no distingue el país de origen en las fuentes estadísticas actuales mexicanas. Y esto es importante porque según dice el ministro de Comercio de China, no lo digo yo, de cada producto que China exporta, el 90% fue previamente importado. Eso quiere decir que ellos están en una urgente necesidad de aumentar la cantidad, el monto, el porcentaje de integración nacional de su producto. Igual que nosotros. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no podemos hacer más juntos si estamos luchando por lo mismo? Ahí viene una pregunta muy interesante que creo que tenemos que explorar de manera concreta. Yo tengo algunas respuestas, he trabajado para la industria algunos años, tengo algunas respuestas, pero sobre todo creo que es muy importante entender por qué China tiene tanto interés de meterse en la innovación, en la tecnología, en la protección de la propiedad intelectual, etcétera, 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 porque yo creo que el futuro para ellos de su economía es dejar de tener productos made in China a productos invented in China o directamente con marca china. Si ustedes ven su teléfono, su iPhone, dice diseñado en Estados Unidos, ensamblado en China. Ellos aspirarían a eso, más que a seguir gravitando sobre juntar partes. ¿Y nosotros qué estamos pensando al respecto? Yo creo que ahí tenemos mucho que compartir y les llamó muchísimo la atención esto, al igual que solamente entre el 15 y 20% es de productos de consumo. Cuando uno ve las estadísticas de China, ¿qué creen? Están idénticas. Son idénticas. Qué interesante. Pensamos que nuestro foco entonces podría ser trabajar sobre este tipo de productos y concluimos en una sesión que duró más de 3 horas en que tenemos que invitar a los empresarios a que en vez de comprar productos terminados, compren insumos, compren maquinaria, le agreguen valor regional. Creo que por ahí podemos encontrar respuestas. Otra de las cosas, hablando de mercancía general, es bueno, el diseño, que sea atractivo y que el precio sea igualmente bueno, y entonces estamos hablando de llegarle a consumos que pueden ser masivos y no solamente al crecimiento del consumo que está basado en el lujo o que está basado en la expansión de las clases medias. Atracción de inversión. El año pasado se hizo pues bastante en México y pues llegamos a estas cifras que son muy importantes, sin duda. A partir de las reformas se está esperando que ese flujo de inversión continúe y que no solamente sea un pico estacional, ¿verdad? Sino que podamos realmente aplaudir la atracción de inversiones sobre estos sectores tan importantes para el desarrollo nacional. ¿Qué hace Hong Kong en esta materia? Vean ustedes esto de verdad es muy impactante. Dice, conducto para la inversión extranjera directa. Como recipiente está en el 3er lugar después de Estados Unidos y China. Y como emisor está en el 4º. Las últimas tendencias. La principal fuente de mercado para las inversiones son estos países. ¿Mande? No. Ahí no estamos. No jugamos en Asia. No jugamos. Tenemos que jugar. ¿Cuáles son los sectores más importantes? Bueno, ahí pueden ustedes ver, estamos hablando de los mercados de las industrias digitales, el mercadeo a través de
los electrónicos, ¿no? De las plataformas electrónicas, todo lo que son servicios legales, hablé del mercado de arte, pero también cuando decimos sourcing hub es que toda la logística para poner todas estas piezas con que se hacen los teléfonos, pues tienen paso por Singapur, por Shanghai y por Hong Kong, cualquiera de los tres. Ustedes escojan. Normalmente se pelean por centavos de dólar para ganar un proyecto, pero eso es lo que sostiene la economía de ese país. Esta presentación es de una entidad que se llama Invest Hong Kong, que tiene una serie de instrumentos para la atracción de inversiones. Y aquí pueden ustedes ver cómo cambió entre 2000 y 2013 la cantidad de inversión de compañías que venían desde China. Del lado derecho, ¿no? Se ve en el año 2000 lo que está en rojo, 18% más o menos contra 49%. En el 2013, hablando de compañías, y hablando de capitalización, pasó de 27% a 57%. Es decir, las empresas chinas vienen al mercado hongkonés a capitalizarse y regresar este dinero a mainland. Aquí viene un ejemplo, siempre se está hablando de los casos de éxito, pero mira, por ejemplo, es un retailer de productos electrónicos y se asocia con un joyero. Y entonces hacen toda una estrategia para abarcar el mercado asiático, no solo el de mainland, sino en conjunto atacan 7 países, utilizando esta vinculación virtuosa, y ni siquiera utilizan las mismas tiendas en los mismos malls o la misma infraestructura, no. Es el conocimiento que uno y otro tiene de los mercados, lo que los hace convertirse de la noche a la mañana en ofertas altamente competitivas. Bueno, aquí está el ejemplo del tema del arte. Por ejemplo, una estación de policía la convirtieron en un hub para los diseñadores. Entonces hagan de cuenta que las celdas y los separos y las oficinas las convirtieron en talleres para los diseñadores, les cobran unas cantidades ridículas por la renta y les dan toda una serie de facilidades y accesos para que puedan estar desarrollando diseños en estos lugares. Se llama PMQ. Después tienen dentro de propio Hong Kong otras áreas donde están conjuntas a los artistas alrededor de escuelas o así, y también tienen talleres que instalan alrededor de Asia para que puedan vincularse con otros diseñadores también, y del mundo, y del mundo. Tienen talleres en Italia, en España, en Francia, etcétera. Cuando hablamos de la importancia económica entonces de Hong Kong y de cómo al asociarte con un hongkonés estás en realidad entrando a una región, pues aquí tienen la inserción de Hong Kong en lo que se llama el Greater Pearl River Delta, ¿verdad? Hablando del crecimiento de los servicios desde 2005 a 2012, estamos hablando de 14.3% de crecimiento, en los servicios financieros 24.8%, en los servicios de salud y seguridad social 16.6%, y en la investigación científica y tecnológica, incluso en algunos servicios de prospección geológica para buscar ¿qué? Petróleo, minerales, 16.2%. Eso es lo que está sucediendo en ese lugar donde están las mentes. Perdónenme, me estoy regresando en vez de adelantar. Bueno, en el caso del crecimiento del retail, bueno, pues es muy impresionante lo que ha sucedido también en Hong Kong, porque pues era muy usual ver a los 747 bien llenos de gente que venía desde mainland hasta Hong Kong de compras. Y el crecimiento pues fue verdaderamente explosivo. ¿De dónde vienen las fuentes, además de compras al menudeo a través de las plataformas electrónicas? Ahí tienen ustedes quiénes son los principales compradores.
por supuesto, son los chinos, los propios chinos, consumiendo en Hong Kong a través de las plataformas electrónicas, y 42% se lo lleva el resto del mundo. Necesitan información, necesitan saber cuáles son los incentivos, necesitan saber cuáles son las oportunidades. Oye, yo quiero un socio, ayúdame a buscarlo. Nada más quiero checar, quiero que me ayudes a encontrar o hacer y llegar y tener algo que decir allá. Llénenme por favor su hojita, no se les olvide. Y quiero darles un ejemplo de cuál es la información o qué tipo de información pueden recibir. No sé si los he aburrido. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Adelante, Angie. Aquí ven ustedes cómo está Hong Kong, ubicada en la zona asiática, donde ¿cuáles son los mercados clave que tiene a 4 horas en el círculo interno? Y a 5 horas. Vean ustedes lo que abarca. ¿Ok? Esencialmente es la parte de mayor crecimiento en la región asiática. La información puede llegar en español. Adelante. Aquí se dice cuáles son esos servicios de TDC de los que les he estado platicando. Hay una serie de publicaciones, aquí hay algunos ejemplos, por favor, para que ustedes hagan uso de ellos. Y tenemos información también sobre 37 ferias, que son las que se hacen organizadas por TDC. Hay otras que no son organizadas por TDC, pero que igualmente tienen la base en Hong Kong, en el Centro de Convenciones de Hong Kong. Y pues quiero decirles que de esos 35 eventos que hace TDC, hay 8 de ellos son los número 1 de Asia y 3 son los más importantes del mundo. Esencialmente están en electrónica y diseño. Así que pues muy bienvenidos a estas plataformas. Adelante. Aquí hay casos de éxito. Bueno, este muchacho muy joven con una plataforma de diseño sobre cuestiones tecnológicas. Aquel otro es un inversionista en forwarding. Adelante. Ella es la propietaria de los juguetes españoles de Imaginarium, que utilizó esta plataforma para ir al mundo. De hecho, los Imaginarium que se venden en México vienen desde Hong Kong. Allá está Mango. Mango utilizó Hong Kong para entrar a Asia. Adelante. En este caso, bueno, este es un consultor que tiene pues, muchísimos años viviendo allá y que habla de su experiencia. Aquel Alfa es un grupo Alfa, pero no es el nuestro, es un grupo español. TUS, también, bueno, pues una marca europea que utiliza Hong Kong como su fuente fundamental para entrar sobre todo a Japón. En el caso del vino, bueno, pues uno llega con su vino a Hong Kong y de ahí puede entrar a Asia sin pisar baranda prácticamente. Datos económicos de Hong Kong, CEPA, que ya hablamos del acuerdo CEPA y qué significa como trampolín hacia China, cuáles son las ventajas que otorga. Adelante. Lo que la gente opina de los servicios que otorga TDC. Otros contactos útiles, a dónde referirse, que son entidades propiamente gubernamentales que ofrecen servicios de apoyo para las negociaciones o para resolver diferendos. Eso sería un ejemplo de un reporte que ustedes pueden recibir. Y si ustedes tienen interés de alguna industria en particular, se pueden producir reportes a medida, a un precio sumamente bajo. Les aseguro que es increíble la cantidad y calidad de datos que ustedes van a recibir por cada dólar. De esta forma, bueno, TDC se plantea a sí misma como que nuestra misión es precisamente lograr que ustedes hagan bien su negocio. Adelante, Angie. Aquí tengo a ver. Les quiero platicar y eso se lo dedico a un par de amigos que hoy me acompañan. Ustedes saben quiénes son. Lane Crawford. Lane Crawford es una empresa 100% hongkonesa. Y les quiero platicar de esta
porque tuve el privilegio de conocer a la heredera de esta cadena de tiendas tan prestigiada y que es la tercera generación. Esta tienda fue creada en 1850 y ha pasado toda la historia y la evolución de la región y tiene mucho que contar. Pero ¿dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Bueno, pues ahora está ubicado en los principales centros, los más chic, los más trendy, pues obviamente de China, pero también de Asia. Y quiero ir a esta lámina donde dice, ahí ven más o menos la tienda que está en Harbor Mall. Y ahí dice, ¿cómo compite Lane Crawford? Dice, fusiona la moda con el arte, el diseño y la música para crear una experiencia sensorial y crea espacios ganadores, o sea, que han sido evaluados por curadores como una experiencia visual muy, muy interesante. Fíjense qué fue lo que hicieron. Ellos detectaron que la gente va a ver el producto, pero no lo compra. ¿Por qué no lo compra? ¿Qué pasa? Incluso teniendo la capacidad adquisitiva. Pues porque la gente no quiere cargar. Entonces se va a su casa, se conecta por la red, ya lo vio, ya le gustó, ya decidió, hace su encarguito y le llega duty free, prácticamente sin costo, porque la logística en Hong Kong es baratísima, eficientísima, y en 2 días lo tiene en su casa. Entonces se pusieron a pensar qué hacemos para seguir estando en este lugar privilegiado como una tienda que ofrece, ¿no?, las mejores marcas. Es una boutique de boutiques, las mejores marcas del mundo están en la tienda, europeas fundamentalmente, pero pueden ser de otros orígenes. También japonesas, pues quiero decir, y incluso marcas, alguna que otra vietnamita, de Indonesia, Malaya, etcétera. Entonces, americanas, también. Entonces, pues dijeron, bueno, pues nuestro único chance es meterle mucho dinero al marketing, un marketing de futuro, un marketing inteligente, y llegaron a esa conclusión. Eso es Hong Kong. Quiero platicarles esto. Mi amiga, la dueña de Lane Crawford, nos dio una plática allá en el TDC. Y esto es lo que ella dice, no es lo que yo les propongo. Dice, ¿por qué Asia y por qué Hong Kong? Fíjese, dice, las economías globales están frágiles. Dice remain, Dice, Asia está jalada por China y es de los pocos mercados que ofrecen crecimiento real y nominal. ¿Por qué Hong Kong? Pues porque tiene menos riesgo. Los compradores asiáticos siguen siendo de los mejores gastadores, dice, ¿no?, los que más gastan. ¿No? Y incluso en Occidente, y dice, Hong Kong es la ventana del mundo, por un lado, pero también es un trampolín para China. Y así se vende, y vende muy bien. ¿Qué ofrece Hong Kong? Dice ella. Bueno, ¿por qué viene una marca internacional como Gucci y me busca a mí? Porque le ofrezco esto. Le ofrezco expertise regional subrayo. Importantísima información local. La información es la clave del negocio, es la clave del mercado, es la clave para hacer el deal. Y esa información la tiene ella. Dice, hacer las cosas de manera directa, con un costo adecuado, y asomarse a un mercado de proporciones inmensas. Pero ¿cómo le haces para llegar a ese mercado tan grande, de manera efectiva, un costo efectivo, de manera directa? Dice, acércate, yo te digo cómo.
También hay el tema de soberanías regionales y todas estas cosas políticas y cómo se le hace. Pero también, si nada más quieres, como decía yo, test the water. No gastes. Yo te ayudo. Vente. Decía, SWT, sus fortalezas, sus debilidades, las oportunidades y cuáles son los riesgos, sus amenazas. Entonces, bueno, ahí ella dice, el este conociendo al oeste, el sistema judicial, que es un sistema transparente, libre, no tiene interferencias políticas, hay autenticidad y seguridad en el producto, las oportunidades, ¿no? Habla de una economía libre. ¿Y cuáles son? Fíjense, acá pone altos costos de operación y también una dependencia de mainland que se está haciendo creciente, y ella lo pone como una cosa que es algo que deben cuidar. Y dentro de las amenazas, está hablando ella del crecimiento del comercio electrónico, está hablando también de que muchas empresas chinas están creciendo en la parte de moda y en la parte de la confección, etcétera, etcétera. Y también hay un sentimiento, dice ella, de deterioro, de un sentimiento antichino que no es favorable. ¿Por qué? Pues bueno, porque en este momento, como ya dije, están en un proceso de aprender cómo vivir un solo país con dos sistemas. Perdónenme. Nos presentó esta foto. Dijimos, bueno, pues es una concentración o de qué se trata. No, fíjense, son turistas de mainland, son turistas chinos. Se quedaron en 26 hoteles, pero cada uno gastó más de $10,000 en la visita. Exacto. Es correcto. Dice que vengan para Juárez. Yo digo, a ver, nada más imaginemos, ¿qué fueron a comprar allá a California? Vamos a pensar rápido. Vamos a suponer, ¿no? A comprar, pensamos en productos. Sí, claro, no podemos competir con los casinos de Las Vegas, no. Pero vamos pensando en lo que compran, en lo que gastan en productos. Y yo digo, bueno, ¿y si vinieran aquí a Cancún, no les saldría más barato? ¿Qué necesitamos venderles? No, sí. Sí, claro. Tú nada más ve y compara lo que cuesta, por ejemplo, un producto de lujo, el que quieras, en una zona libre como esta, comparada con Ana. Aquí está el número de turistas chinos. ¿Cuántos de esos nos queremos traer para acá? ¿Hay chance? Les platico si hay. Sí hay. Sí hay. Tenemos que ponernos muy abusados y a lo mejor generar una oferta para ellos. Pero yo creo que ahí están las cifras. Compañías de Hong Kong contra las compañías de mainland. Ella dice, bueno, estamos familiarizados con las buenas prácticas, integridad, sistemas, etcétera, acceso a mercados regionales de capitales. ¿Qué tienen las compañías chinas? Bueno, pues ellos, en primer lugar, solamente se comunican con los locales. Piensan a lo grande, dice ella. Pero pensar a lo grande no necesariamente significa un proyecto viable, un proyecto medido, un proyecto evaluado, un proyecto que genere dividendo. Sofisticación creciente, sí, pero una sofisticación que está basada en un concepto que a lo mejor no son las grandes tendencias del mundo, los choques culturales y el ciclo del boom que parece que en China está fin.
Entonces, no hay un boom que pueda sostenerse por tantísimo tiempo. Y yo creo que China está pagando el costo de ese boom. Ella lo está viendo así. Y dice, bueno, ¿qué tipo de asociaciones podemos proponer? ¿Y qué les propongo yo a mis asociados cuando exhiben en mi tienda? Bueno, pues pueden ser distribuidor o agencia, franquiciario, licenciatario, consultor para el manejo del retail, una joint venture o una combinación de todos los de arriba. Y eso más o menos dice lo que la mayoría de los empresarios hongkoneses ofrecen a sus socios extranjeros en la región. Las condiciones, dice, de acuerdo con las condiciones del mercado actuales, dice, pues no solamente las pequeñas o medianas, también las multinacionales están viniendo para acá. Y entonces habla de Giorgio Armani, F.J. Benjamin, Givenchy, etcétera. Starbucks, trabajando con Maxim's y Unipresident en una gran cantidad de ciudades en China. Entonces uno ve llegar Starbucks a China y piensa que está llegando directo, está llegando a través de una empresa hongkonesa. Lo hizo fácil para hacerlo rápido. Dice, y para preservar nuestro rol, ¿qué tenemos que hacer? Innovar, recrear, consolidar, ir a donde nadie ha ido, cultivar los talentos y tener un impacto, dice, online y offline. Y yo digo, ¿no podemos aprender de esa lección? ¿No es eso lo que nosotros deberíamos estar haciendo? Por eso me permití traer estas frases que están en la boca de esta empresaria hongkonesa de muchas generaciones. Dice, ¿por qué no solamente se trata de la moda o de los accesorios, sino se trata de ir más allá en los conceptos musicales, culturales, el arte, el diseño? Porque lo que quieren es crear un lifestyle aspiracional, un modo de vida, un concepto avanzado de qué es lo que me permite sentirme bien. Y aquí están los productos o las industrias que estuvimos hablando dentro del TDC que pueden ser de interés para México y Hong Kong. Aquí está la lista. Es autoexplicativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención.